Ha despertado interés, para sorpresa nuestra, en el día de ayer y los últimos días. Acá voy a hablar despacio para ser prolijo, puntual y transparente, para evacuar muchas dudas respecto a lo que se estuvo opinando al respecto, tal vez sin conocimiento y bueno, la idea, sin ser experto en comunicación satelital, es transmitirle algunas aclaraciones válidas que amerita y resulta oportuno hacerlo en este momento. En la placa ustedes pueden apreciar una línea de tiempo en cuanto a todas las llamadas que fue realizando el submarino San Juan desde la noche del martes 14 y durante la mañana del miércoles 15 hasta la última comunicación que se tuvo, que para nosotros es el dato más relevante, de mayor importancia, porque fue la última comunicación que se tuvo con el submarino San Juan, que fue una llamada de voz a través de la telefonía satelital, a través de Iridium, la empresa de los satélites, en la cual ya se encontraba en inmersión, a plano de periscopio, sin novedad de personal, siguiendo rumbo a Mar del Plata con un rumbo 015, con velocidad 5 nudos, en la cual su intención iba a ir a plano profundo para inspeccionar la falla, para luego ampliar y seguir reportando a su comando superior. Respecto a una planilla que circuló de la empresa Tesacom, que es la empresa, más allá de Iridium, de los satélites, es la empresa que le brinda servicio al submarino. Esa planilla refleja, ni siquiera refleja todas las comunicaciones que sí acá están proyectadas, que toda esta información fue debidamente informada y oportunamente a las autoridades, incluso a la doctora Yáñez, que incluso ayer ya recibió, además de haber recibido diariamente una actualización de toda la información, una vez que incluso se levantó el secreto, ayer recibió 20 cajas con toda la información. Pero no obstante, vuelvo a repetir, esta información, lo más importante y lo principal de esa línea de tiempo son las 4 llamadas de voz que hizo el submarino. Y respecto a esas 8 que figuran en la planilla de Tesacom, si ustedes leen bien la planilla, de todo el registro de conexiones hay una sola llamada de voz que figura en esa planilla. La Armada Argentina recibió el 29 de noviembre, a instancias de la Armada Argentina, de la empresa Iridium, un informe más pormenorizado y con todas las llamadas, y no parcialmente el día 15. Concretamente, como pueden ver en la placa, el día 14, martes a la noche, y acá vale la aclaración, el sistema primario del submarino para comunicarse con tierra con su comando de alistamiento y operación es a través de radiofrecuencia, que es HF, es el método primario. Tiene también un método alternativo que es Iridium, que tiene tanto la posibilidad de voz como de datos a través de Internet para mandar mensajes escritos. Concretamente, la primera comunicación por HF que tiene el submarino con tierra es un mensaje de seguridad que concretamente es en situación normal de navegación y le da la posición. El siguiente punto es a las 23:42 del día 14, en la cual ahí sí el submarino hace una comunicación por voz informando de la falla, el submarino, hacia tierra. La siguiente llamada, unos minutos después, pero ya el día 15 en la madrugada, 0:33, hay otra llamada de telefonía satelital en la cual solamente informa la posición en ese momento. La siguiente llamada por voz la hace de tierra al submarino, justamente la hace el comandante de la Fuerza de Submarinos para hablar con el comandante de la unidad para ampliar sobre la falla que había tenido. La última llamada por voz es 0719. Otro dato que quiero aclarar es que si cotejan esta información brindada por Iridium respecto a la planilla de ayer Tesacom, hay una leve e importante diferencia de 1 hora en todos los registros, porque Tesacom, la que es válida es esta, y la de Tesacom está corrido 1 hora todas las llamadas, porque si bien Iridium hace referencia a la hora local en Greenwich que pasa por Londres, hay que sumarle 3 horas.
TESACOM hace como si estuviésemos en el uso +4. No los quiero embarullar con esto, simplemente que tengan en cuenta que la planilla de TESACOM tiene 1 hora corrida. La que corresponde es esta, porque está bien corregida al uso +3, que está la Argentina respecto a Greenwich, que pasa el meridiano por Londres, Inglaterra, Reino Unido. Antes de esta última comunicación por voz, que empezó 0719 y terminó 0726, que a números redondos para nuestra referencia como punto dato de la última comunicación la asumíamos como 730, redondeando la hora, pero específicamente de 719 a 726. Antes hay 2 mensajes de HF, en la cual, como veníamos repitiendo hace varios días, toda la comunicación por telefonía satelital siempre es conveniente enviarla por escrito, que puede ser a través de Internet, a través de Iridium o a través del sistema HF, que es el método primario. Y el comandante de la unidad, lo que había hablado personalmente por telefonía con el comandante, lo reescribió en el SITREP, que es el famoso Situation Report, y lo mandó por HF. Y luego, en coordinación también con el comandante, 0640, otra comunicación por HF radiofrecuencia, en la cual le solicita ese cambio que habían hablado por telefonía respecto a ir en demanda de Mar del Plata, disminuyendo la cantidad de idas en la patrulla, habiendo quedado sin la redundancia respecto al circuito de batería, ¿no es cierto?, que estaba navegando en circuito dividido. Conclusión, de un montón de registros de intentos de conexión por datos, como figura en la planilla TESACOM, es un intento de conexión a un número específico de la empresa Iridium para conectarse en forma Internet, que evidentemente el submarino ha intentado también por ese método alternativo enviar por escrito lo que habían hablado por voz. Como seguramente no tuvo conexión, a pesar de los segundos comunicados, lo terminó transmitiendo por el método primario de HF, el mensaje naval por escrito. No son llamadas de emergencia. De todas maneras, durante muchas horas, desde que tuvo la falla y avisa que había sido subsanado, controlado, que ya estaba de nuevo navegando en inmersión con personal sin novedad, con circuito dividido, no dejan de ser intentos a Internet, no son llamadas de emergencia, y durante todas esas horas de haber surgido tenía la posibilidad de la telefonía satelital para concretarlo. Finalmente, siendo la última, la más importante, en la cual el jefe de operaciones del submarino por voz le comunica al jefe de operaciones que estaban a plano periscopio, vuelvo a repetir, al rumbo 015, velocidad 5 nudos, con circuito dividido, como ya se había avisado anteriormente, con destino a Mar del Plata, con la idea de ir a plano profundo, inspeccionar la falla y ampliar, como había dicho el CITREP, que era mantendré informado al respecto. ¿Alguna duda, alguna pregunta al respecto? Buen día, capitán Martín. Sí, Martín, buen día. Invierto un poco la lógica de las preguntas de todos los días y le transmito a usted las dudas que tiene la gente. Se ha establecido que un submarino pasa la mayor parte del tiempo oculto y que tiene un protocolo de comunicación de cada 48 horas notificarse, ponerse en contacto. Sí, puede ser 36, 24, 36, 48, en función del adiestramiento de la dotación. Exactamente. La duda... O más también, ¿no? En otras condiciones que no sea adiestramiento en paz, ¿no? Exacto. La pregunta y la duda que tiene la gente, y se la transmito, tiene que ver con esto. ¿Cómo se entiende, en ese contexto, estas 8 intentos de comunicación? ¿Qué intentaba o por qué se aumenta de esa manera la cantidad, la frecuencia y los intentos, la realización de los contactos? ¿Por qué el submarino se comunicó 8 veces en...? No es un intento de comunicación por voz satelital, son enlaces que hace la antena al tener el equipo encendido con los satélites que están en órbita baja. Entonces es como un logón, una conexión que hace permanentemente para tratar de enlazar Internet, que al momento, según el informe de Iridium, no fueron exitosos. Bien, no, pero la pregunta tiene que ver con esto. Si el submarino está sumergido como es normal, el teléfono satelital no funciona. Es decir, que de alguna manera estaba intentando
¿Contactarse con el satélite o comunicarse? Cuando está ¿A qué plano de responde? periscopio, plano profundo, no hay forma de comunicarse por ni radiofrecuencia ni por telefonía satelital. Estamos Sí. hablando siempre sumergido, pero a plano de periscopio cerca de la superficie. Sí. Mientras dure la navegación de periscopio, el mástil de comunicaciones siempre está izado y de alguna manera estaba izada la antena que le permite enlazar a través de internet con el equipo satelital. Yo le pregunto... Y una cosa es la telefonía de voz Sí. y otro internet ¿Cómo de datos. ¿Cómo se inscribe esto en el último contacto que tenía el submarino que decía continúo en inmersión? Sí, Problema subsanado, continúo en inmersión. correcto. ¿No es contradictoria esta información? Pero no veo por qué. ¿Cuál es el...? Porque digo, continuaba en inmersión, pero evidentemente estaba a altura de periscopio. ¿Por qué? Si estaba todo normal, se trata de comunicar de manera positiva, no, pero 8 acá veces. el problema está en la falla tal vez de internet, el enlace de la antena a través de internet. No te entiendo la pregunta. Repito, Sí. Le pido perdón a los problema. colegas. Hemos establecido en estas conferencias de prensa que el submarino había anunciado una falla y que después continuaba navegación Sí. en inmersión. Pero durante las primeras 8 horas hay un intento de comunicación al menos al Insisto, es periscopio. el enlace que hace permanente el equipo que está la antena izada, permanentemente tratando de enlazar con satélites para internet. ¿Esa antena está izada cuando está en inmersión? A plano de periscopio, sí. Pero A plano periscopio. Entonces la pregunta tiene que ser, ¿iba en inmersión o iba a plano periscopio? Inmersión es plano de periscopio. Tal vez no me hice entender. Inmersión es plano de periscopio. O snorkel, es lo mismo. O sea, lo que hemos entendido que inmersión era... Una cosa es inmersión plano profundo, que puede ser 40, 50 o más también, Sí. o plano de periscopio, que también es inmersión. Entonces reformulo la pregunta. Claro, a lo mejor me expresé mal yo. Después de expresar la falla, Sí. ¿a qué profundidad navegaba el submarino? Por eso, a plano de periscopio, hasta la última, que es 0726, en la cual ahí su intención, porque lo dice por vos, es ir a plano profundo, 40 o 50 metros, para estabilizar bien el buque. Ahí ya no iba a haber más comunicación, porque para ingresar al tanque de baterías y evaluar el alcance de la falla, que era un cortocircuito, con principio de incendio, humo sin llama, hay que estar a plano profundo, el submarino estabilizado, porque es muy riesgoso para el personal. Entonces, la última llamada, 0730, en inmersión plano de periscopio, y que iba a ir a plano profundo 40 o 50 metros. ¿Se entendió, Martín? No, gracias. Buenos días, Miriam Mariotto de Radio Nacional. Sí, buen día. Esas comunicaciones de voz, ¿hay registro de eso? ¿Quedan grabadas en el procedimiento habitual? No sabría decirlo si la empresa Iridium graba. No sabría decirlo. No, porque es a través de un satélite. No hay registro de grabación de voz. No sabría decirlo si la empresa Iridium lo puede hacer. Desconozco. Capitán, ¿es normal que el submarino navegue a profundidad periscopio durante tantas horas, prácticamente durante 8 horas, presumiendo además, como se supone, que el mar estaba en condiciones meteorológicas adversas? No sé si está establecidas las condiciones meteorológicas que había en ese momento. O en todo caso, ¿cuáles eran? Sí, normalmente uno puede estar a plano periscopio o snorkel cuando está realizando snorkel, que pueden ser aproximadamente 3 horas, de acuerdo a la capacidad de carga que necesitan las baterías. En este caso particular, desconozco el criterio del comandante desde el momento que, me imagino que habrá evaluado todo este tiempo prudencial a plano de periscopio, teniendo en cuenta el gran estado de mar que había para hacer todas estas comunicaciones. De todo lo que había hablado por telefonía satelital en voz, hacerlo por escrito. Seguramente diferentes intentos de internet a través de Iridium que no tuvieron éxito, y finalmente haciéndolo por el método primario HF para mandar, una vez que terminó con todos los mensajes navales de reporte, CITREP, solicitud del cambio de aviso de submarinos, hasta que finalmente 0730, ya finalizado todas las comunicaciones, le vuelve a decir por voz satelital intención de maniobra. Pero son varias horas que le demandó toda la evaluación de la situación y el registro por escrito de... ¿Las condiciones climáticas cuáles eran en ese momento, durante esas horas? En su momento muy adversas. Muy adversas. Muy adversas. De alguna manera,
los minutos antes de la medianoche, haciendo snorkel, es cuando le entró justamente agua por el snorkel, por el estado de mar. Se justifica la permanencia en la superficie justamente por las dificultades que estaba teniendo, ¿no? Seguramente, y más para tramitar con todo lo que corresponde, todos los despachos. Que insisto, no fueron llamadas de emergencia, fueron los despachos normales, mensajes navales, para informar de lo que se había informado por vos, para evitar este tipo de tergiversaciones. Capitán Daniel Ayala, de la Televisión Pública, retomando un poco la pregunta acá de la compañera de Radio Nacional, si bien no queda registro, usted señalaba, ignoran si la empresa satelital que presta el servicio queda un registro de audio. La Armada, de estas comunicaciones que tuvo con el submarino, todas las veces que se comunicó, ¿lleva algún registro escrito de lo que se habló? Creo que recién contestó algo, pero me gustaría que lo amplíe. No hay un registro de grabación de las llamadas. Lo que sí hay, un reporte del oficial y el suboficial que están en la base naval Mar del Plata, en la Fuerza de Submarinos, como guardia de CENCONSUB, que es la Central de Comunicaciones de Submarinos. Esos son los que reciben normalmente, o al teléfono fijo o al celular, a través de una telefonía satelital, el reporte. Ellos, cuando hablan, ya sea con el jefe de operaciones o el comandante de la unidad, reportan a su vez al comandante de la Fuerza de Submarinos lo transmitido verbalmente, ¿no es cierto?